tal amigos? ¿Cómo están? Es para mí un gusto saludarlos de nueva cuenta. Mi nombre es Héctor López y hoy vamos a hablar sobre algunas cuestiones que creo que son de interés general mientras México atraviesa esta difícil situación. Y son la constitucionalidad y la legalidad de algunos actos de autoridad que se han venido presentando, justificándose precisamente en la presencia de este virus en el país. En primer lugar, podemos hablar del Ejecutivo Federal. Hace algunos días salió el presidente de la República a decir que por la austeridad que se tiene que observar en el país y para sanear las finanzas públicas y para ayudar a la gente, los subdirectores para arriba, esto es, los funcionarios de alto nivel, iban a renunciar a sus aguinaldos, a sus derechos laborales como prestaciones de vacaciones e incluso se iban a rebajar el sueldo. A simple vista uno podría decir que esto es loable, que no tiene mucha importancia, que si ganan mucho o poco, eso no importa. Aquí lo importante es que se está vulnerando un derecho de los trabajadores y es lo que no puede pasar en un Estado de Derecho. Si bien los trabajadores de gobierno y sobre todo los trabajadores de confianza están en un apartado distinto del artículo 123 constitucional, podemos interpretar algunos principios generales del derecho laboral o algunos preceptos y derechos que por el principio pro persona o por esta máxima protección que tienen que tener los derechos hacia los individuos, podríamos tomar por ejemplo que la Ley Federal de Trabajo nos indica que las prestaciones como el aguinaldo, las vacaciones, ese tipo de extras que se nos dan por derecho cuando trabajamos son irrenunciables. Esto es, una persona no puede decidir por sí misma, por su propia voluntad, deshacerse de ellos y mucho menos una autoridad puede privarla de gozar esos derechos. Lo mismo pasa, incluso con mayor razón, cuando hablamos de disminuir el salario. Una persona no puede decir unilateralmente querer ganar menos en su puesto laboral. Entonces, siguiendo estos principios, también les serían aplicables a los trabajadores de confianza, a los trabajadores del gobierno, porque no pueden ellos decidir renunciar a sus aguinaldos y bajarse el sueldo. Si el presidente de la República, si la Secretaría de Gobernación o algunas otras autoridades están presionando a los trabajadores de confianza para que esto suceda, entonces estamos ante un atentado al Estado de Derecho, a los derechos laborales y habría que ponernos a reflexionar cuándo pararía esto. Porque si en este momento se presiona a los trabajadores para que renuncien a estos derechos fundamentales que tienen como trabajadores, ¿qué no se le puede pedir a otro servidor público en otro momento de la historia? ¿Qué no le puede pedir el presidente de la República entonces que renuncie o que haga otro trabajador del gobierno? ¿Dónde termina la línea? ¿Dónde termina la importancia de la austeridad? Esta es la importancia de mantener siempre el Estado de Derecho y la constitucionalidad y legalidad de los actos que provengan de las autoridades. Por otro lado, en el ámbito local tenemos, al menos en el caso de Yucatán, ya también en otros estados se han tomado medidas similares, que se emite un decreto en el que no se permite a las personas viajar en auto, o sea, no puede ir más de una persona por automóvil. Si es taxi, solamente pueden ir uno, máximo dos pasajeros en la parte de atrás, si es que uno de ellos tiene que ir al hospital, los demás tendrán que viajar en transporte público. Se cierran algunas calles y avenidas de la ciudad. Se faculta a los policías para que instalen retenes sanitarios más o menos o de vigilancia y para que estén sancionando ante una infracción a los ciudadanos. Además se ordena a las personas que usen cubrebocas al salir a la calle, entre algunas otras medidas. Por supuesto que las autoridades están actuando de buena fe. Dudo mucho que haya alguna autoridad que actúe en perjuicio de los ciudadanos, así que estamos partiendo del supuesto en que efectivamente las autoridades locales, tanto municipales como estatales, están actuando de buena fe, pero esto no justifica la inconstitucionalidad e incluso la ilegalidad en la que caen sus actuaciones. ¿Por qué? En el caso, por ejemplo, de que las personas no puedan viajar más de dos en un vehículo o que tengan forzosamente que usar cubrebocas sin que el Estado les proporcione uno,
están vulnerando diferentes derechos constitucionales, derechos fundamentales. Como sabemos, por ejemplo, el libre tránsito, la libre disposición de la propiedad, el libre desarrollo de la personalidad, etcétera, son derechos fundamentales. Y los derechos fundamentales, no todos, pero algunos derechos fundamentales, solamente pueden ser suspendidos por un periodo determinado y en un espacio geográfico también determinado por el presidente de la República. A través del artículo 29 constitucional, el jefe del Ejecutivo puede solicitar al Congreso que se instaure un, como lo conocemos, estado de excepción en determinada región o en determinado estado o en determinado municipio, en donde algunos de estos derechos fundamentales sean suspendidos. Esto por cuestiones de seguridad nacional, de orden y paz pública, de cuestiones sanitarias, por ejemplo, en caso de una guerra, pero solamente lo puede hacer el presidente de la República. Ninguna otra autoridad de ningún otro orden de gobierno puede suspender estos derechos fundamentales, bajo ninguna circunstancia. Es por eso que el limitar el libre uso de la propiedad, por ejemplo, de un vehículo, o el libre tránsito de las personas, pues sí vulnera estos derechos fundamentales, lo cual no puede hacer la autoridad estatal, muchísimo menos la autoridad municipal. Esto cae en una inconstitucionalidad. Lo mismo pasa cuando, por ejemplo, en un municipio se construyen albarradas o se ponen retenes que impidan el acceso, la salida o el tránsito por alguna población. No se puede hacer eso, no se puede cortar el libre tránsito a ningún ciudadano de la República en ningún municipio. Es de hecho una de los principios o de las bases fundamentales del Pacto Federal, el hecho de que una persona pueda desplazarse libremente por la República Mexicana sin ningún obstáculo. Entonces, los municipios no pueden hacer esto, no pueden impedir que las personas salgan, no pueden impedir que nadie entre, no pueden impedir la circulación entre las calles, no se pueden cerrar calles sin ningún motivo, porque todo esto vulnera derechos fundamentales, derechos humanos, que no tienen la facultad de estas autoridades para hacerlo. No son el presidente de la República. Por más buena fe que se tengan, no están facultadas para ello. Ahora, en el caso, por ejemplo, de este acuerdo de Yucatán, de este decreto del que estamos hablando, también se faculta de alguna manera a las autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública a implementar ciertas medidas e incluso a infraccionar a los ciudadanos que incumplan con el tema que estamos hablando. También es incorrecto porque estas autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública pueden auxiliar a las autoridades sanitarias para asegurar el cumplimiento de las medidas de salud que se implementan en el Estado, pero no pueden ser ellas quienes ejecuten esas sanciones. Es decir, un policía puede detener momentáneamente y en el lugar a un ciudadano que crea que está infringiendo con una medida sanitaria, llamar a las autoridades de salud, quienes tendrán que apersonarse al lugar de la supuesta infracción, analizar si efectivamente se contravino alguna disposición oficial y entonces ser la autoridad sanitaria quien imponga una sanción que puede ir desde la multa de varios miles de pesos hasta privar de la libertad a alguien durante un máximo de 36 horas. Pero no puede ser el oficial de policía de la Secretaría de Salud Pública, o no debería de ser, quien detenga a una persona, levante una boleta de infracción, lo remita incluso a los separos, por ejemplo, durante 36 horas, o remolque el carro hacia algún corralón. Esto no puede ser porque las autoridades de la SCP no están facultadas para tal hecho. Esto solamente pueden hacerlo las autoridades sanitarias, quienes sí entonces se podrán apoyar de la SCP para ejecutar las sanciones, pero hasta que esto suceda. No antes, no lo pueden hacer arbitrariamente. Incluso el decreto, y aquí es donde entra la parte de la ilegalidad de este acuerdo, se fundamenta en algunos artículos de la Ley General de Salud, que si uno se remite a la ley, si uno observa la ley, se da cuenta de que son incorrectos. Esos artículos efectivamente señalan las facultades de la autoridad estatal para poder sancionar en algunos casos cuando se incumplan las disposiciones sanitarias a los ciudadanos, y también dan una larga lista de qué sí puede hacer la autoridad local, para qué medidas sanitarias puede tomar para proteger a la ciudadanía.
Sin embargo, en ninguna de estas medidas habla, por ejemplo, del uso obligatorio de cubrebocas o de que solo una persona pueda ir en un vehículo, o de que si son más de dos no se puede, tiene que usar transporte público, o de que, por ejemplo, se tengan que cerrar calles, se tengan que cerrar municipios enteros. No hay nada de esto, por lo que este acuerdo en realidad está mal fundamentado, está erróneamente fundamentado, lo que podría crear una incertidumbre jurídica, una falta de certeza jurídica, un estado de indefensión en los ciudadanos cuando se den cuenta de que no saben si están cumpliendo bien o si están cumpliendo mal con estas medidas impuestas por la autoridad, y más aún le dan un amplísimo margen de maniobra a las autoridades del Estado para poder aplicar arbitrariamente cualquier tipo de sanción. Esto es lo peligroso de cuando hay una inconstitucionalidad y cuando hay una ilegalidad que, reiteramos, estamos seguros que las autoridades locales, tanto a nivel estatal como a nivel municipal del estado de Yucatán, y las autoridades de todas las entidades federativas, porque Yucatán no es el único caso, sino que hay muchísimos otros estados de la República que están adoptando medidas similares, lo hacen con una intención, lo hacen para proteger a la ciudadanía, para poder mitigar la expansión de este virus en los ciudadanos. Pero hay una línea muy delgada entre las democracias y las sociedades no tan democráticas. Y esa línea es la constitucionalidad, la constitución, el principio de legalidad. Todo lo que esté dentro de esos límites legales es correcto, pero las autoridades, cuando empiezan a salirse de esos límites, es cuando el Estado de Derecho empieza a verse vulnerado. Y como dijimos, en el caso del presidente de la República, en el caso federal con los derechos laborales, ¿cuándo para? Una vez que hay una inconstitucionalidad, que hay una ilegalidad justificada aparentemente por el bien común, es muy difícil impedir que existan otras nuevas que podrían ser incluso de mayor calado, ¿no? Un poco más riesgosas para el Estado de Derecho. Por eso es importante que las autoridades reflexionen sobre su papel, sobre su actuar, que sí hay maneras, sí hay formas que la misma Ley General de Salud y la Ley de Salud del Estado de Yucatán les dan estas facultades para poder actuar de manera correcta, de manera suficiente para hacer frente a estas eventualidades, pero que en este caso pues se están saliendo de esos márgenes y sí tendrían que reflexionar sobre sus actuaciones, sobre todo para actuar como es debido, ¿no? Actuar dentro de los márgenes de la Constitución. Esto sería todo por mi parte. Espero que la información les sea de utilidad, espero que sea de su agrado y que estén todos bien con sus familias, en sus casas, con buena salud. Nos vemos la próxima. Muchísimas gracias.